Amados hermanos, sean todos muy bendecidos en este tiempo. Un abrazo virtual, una bendición virtual que sabemos que llega. Y en este año que recién está iniciando, si bien estamos en el mes de febrero, una de las preguntas que me hacía era ¿cómo comenzar el año? ¿Cómo empezar el año? Y meditaba en esto y decía, bueno, quizás sea un año en el cual tenga que empezar derribando. Y antes de que corten la transmisión, es un consejo, no es algo malo, lo decía el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es notable, ¿no?, que en la palabra aparezcan estos verbos, esta clase de verbos, el derribar. Noten que no dice considerando argumentos, no dice examinando argumentos, no dice evaluando, no dice soportando. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa este verbo, derribando, e indica no dejar razonamientos, ¿sí?, o figuras que nos puedan impedir el conocimiento del Señor. Y el consejo de Pablo es derribarlo. Y acá hay dos detalles interesantes que vale la pena resaltar. El verbo derribando es un gerundio y no es un detalle menor. Los gerundios son verbos que abarcan, que involucran, son prescriptivos y nos ordenan, en este caso, la acción de derribar. Y reflexionando en esto también pensaba en la visión que el Señor en este tiempo nos ha dado como iglesia, ¿no? Siendo señal y presagio, incidiendo y anunciando el Evangelio, esperanza viva, dando a conocer al único y verdadero Dios, integrando, siendo y formando mejores discípulos. Y acá tenemos, ¿no?, estos gerundios, siendo, incidiendo, anunciando, integrando, formando. Son todos verbos, formas verbales que nos involucran y que nos ordenan una acción, nos abarcan. Y el segundo detalle que les quería compartir es que el derribar en el Nuevo Testamento, ¿sí?, aparece una palabra que es katastrei, que significa reducir a polvo o a cenizas, humo mediante el uso de una fuerza violenta, ¿sí? Y noten que es una concepción distinta a la concepción que nosotros tenemos. Si a mí me dicen que hay que derribar un árbol, posiblemente lo derribe y con ese árbol me haga un mueble, me construya algo, ¿verdad? Pero acá el apóstol Pablo habla de reducir a polvo. Por eso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis va a decir: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y vemos cómo la historia lo ha demostrado, ¿no?, en este sentido. Babilonia nunca pudo ser reconstruida. Y quisiera ahora hablar de dos personajes. Uno es Josías, el rey Josías, y el otro es Gedeón. Y son hombres que tuvieron que derribar. Así que le voy a pedir que me acompañe al segundo libro de Reyes. Vamos a leer algunos versículos de ahí, en el capítulo 23, a partir del versículo 3. Sabemos que Josías era un rey que comenzó en su niñez, y el versículo 3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, ¿sí? Acá vemos cómo Josías fue señal y prodigio delante de Jehová, delante del pueblo. Y en el versículo 6, ¿sí?, comienza con una tarea de, podríamos decir, derribador. Dice: hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, ¿sí?
y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. En el versículo 7 también dice: además derribó los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Bueno, en el versículo 8, en el 12, dice que derribó además el rey altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. En el versículo 14 sigue derribando estatuas, imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Entonces notamos cómo Josías comienza su reinado derribando, y de manera muy radical, ¿sí? Y qué interesante este detalle que se ve en algunos pasajes, en algunos versículos que recién leía, que él derribaba estos ídolos y los convertía en polvo, y después los esparcía sobre huesos de los hombres, un detalle, o sobre los sepulcros. Y esto tiene que ver con la costumbre que tenían los judíos o la creencia de suponer de que los cadáveres eran inmundos, y por lo tanto al tener contacto, ¿sí? Los ídolos también en la visión de Josías eran inmundos. Ahora sí, vamos a continuar con la historia de Gedeón. Los voy a invitar que busquemos ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Un poco el año pasado ya el pastor nos estuvo compartiendo acerca de Gedeón. Y vamos a leer del versículo 25 al 28, y dice la palabra, en el versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Acá tenemos entonces la primera orden que le da el Señor a Gedeón, ¿no? Tenía que derribar Baal. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado, ¿sí? Bueno, y esto fue lo que finalmente hace Gedeón con un grupo de hombres, ¿sí? Y noten esto, amados hermanos, la estrategia en este caso se la da el Señor: derriba a Baal, y le dice: toma un hato del toro de tu padre. Noten que estaban en un tiempo de escasez, ¿verdad? Y también dice: corta la imagen de acera. Pero el derriba que aparece en este caso tiene que ver, en la sintaxis hebrea, tiene que ver con que la obra sea completa. Por eso luego debían ser quemados ambos ídolos, y con eso se completa la acción de derribar, ¿sí? Entonces ahí vamos llegando a un significado bíblico, si se quiere. En el Antiguo Testamento el derribar tiene que ser algo completo, y en el Nuevo Testamento el derribar tiene que ver con reducir a polvo. Pero vale la pena mirar más de cerca la historia de Gedeón. Vamos a profundizar un poco más. Vamos al capítulo 6, en el primer versículo, ¿sí? Algo que Israel tenía de costumbre. Dice el versículo 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a Madián por 7 años, ¿sí? Esta es una historia que se repite muchísimo en el pueblo de Israel, y aún en el libro de Jueces, si leemos capítulos anteriores, notamos la misma frase: y los hijos de Israel, hicieron lo malo. Es como un ciclo que tenía Israel, ¿no? Un bucle, algo que se volvía a repetir, y en varias generaciones. Lo primero que hacían era hacer lo malo. Lo segundo era arrepentirse. Lo tercero, Dios levantaba un líder, un libertador, en este caso Gedeón. Pero cuando ese líder moría,
nuevamente Israel volvía a hacer lo malo y el ciclo se volvía a reiniciar. Y durante este periodo en el cual Gedeón tiene que comenzar derribando a Baal, estaba asediado continuamente por los madianitas, ¿sí? Esto está narrado también en el capítulo 6. Dice la palabra que como un reloj, los madianitas todos los años, ¿sí? Venían con su ganado y cada vez que Israel se resistía, los madianitas corrían a las montañas y vivían de esta manera. Israel dice que tenían un gran temor por causa de Madián y perdían todo, su comida, sus bienes, y aún tenían que huir a las montañas. Y en este contexto, ¿sí? En el versículo 6, dice que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acá comienza el clamor, ¿no? Que les contaba, en este ciclo que tenía el pueblo de Israel. Y el Señor obviamente responde la oración y envía un profeta. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, no se nos dice el nombre, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Entonces acá tenemos una vez más el profeta recordando el haberse alejado por parte de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta? La tenemos en el capítulo 10, en el versículo 10 del libro de Jueces. El pueblo admite su pecado. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. ¿Sí? Y yo meditaba en esto en particular porque ellos mismos reconocen haber dejado a Dios y haber servido a los Baales. Noten que está en plural, ¿sí? Y Baales denota todos los dioses falsos del mundo. Claramente la misión de Baal es robar la adoración al Señor, es robar la confianza, y el propósito se logra cuando enfocamos nuestra atención en las circunstancias en lugar de hacerlo en el Señor. Y entonces podemos preguntarnos, pero bueno, ¿qué es este Baal? ¿Cómo lo podemos ver en esta sociedad moderna? ¿Dónde lo veo obrando? ¿Sí? Y meditaba en esto y reflexionaba y decía, bueno, uno de los vales de nuestro tiempo, sin duda alguna, es la incredulidad. La incredulidad que cierra puertas, ¿no? Sabemos que la fe abre puertas, la incredulidad cierra esas puertas. Ahora, con esta idea de incredulidad, vamos a volver una vez más a la historia de Gedeón, pero vamos a volver al principio, cuando ese ángel se le presenta a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las tres primeras palabras no solamente están dirigidas a Gedeón, Jehová está contigo, están dirigidas también a nosotros, a la iglesia actual. Estas tres palabras, Jehová está contigo. Ahora, cuando Gedeón se encontró con este ángel, él tenía este espíritu de incredulidad en su corazón. Él le contestó al ángel, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿no? Y estas palabras de Gedeón muchas veces quizás resuenan en nuestra mente, ¿no? Quizás muchas veces nos preguntamos, el Señor no está viendo nuestra situación, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Él nos ha abandonado. Gedeón era un hombre lleno de dudas,
y estaba lleno de incredulidad. Imaginen, le estaba diciendo al ángel de Jehová en la misma cara: Dios nos ha abandonado. Casi que supera a Tomás el incrédulo, ¿verdad? En la misma presencia del ángel, él le estaba diciendo: Dios nos ha abandonado. Y si vemos más adelante, a partir de los versículos siguientes, cuando Gedeón estaba lista para la batalla, la situación de Israel ya era bastante difícil. Entonces Gedeón comienza a pedir esas señales, porque seguía con esa incredulidad en el corazón. Seguramente recuerden la historia. Gedeón, en oración, antes de ir a la batalla, él oró y le dijo: Señor, si vas a estar con nosotros, por favor, dame una prueba, ¿no? Y es ahí donde coloca un vellón de lana y le pide esta señal al Señor, ¿sí? Mañana sabré que estás con nosotros y el vellón está mojado, pero la tierra a su alrededor está seca. Y uno puede pensar, pero qué audacia, ¿no? La de Gedeón. Cuando se levanta a la mañana siguiente, naturalmente la tierra estaba seca, y cuando levanta el vellón, chorreaba agua. Y no solo eso, le dice el Señor: no se encienda la ira contra tu siervo, ahora quiero que la señal sea al revés. Qué audacia, ¿verdad? La verdad que en ese sentido no sabemos si era audacia, valentía. Y uno puede decir, bueno, realmente era incrédulo Gedeón. Pero es una pregunta que también nos podemos hacer nosotros, porque muchas veces tenemos cierta medida de incredulidad, estamos luchando, nos hacemos preguntas: ¿dónde está el Señor? Señor, ¿no has visto mis lágrimas? ¿Me has abandonado? ¿Por qué no quitas esta carga de mí? ¿Cuántas preguntas, no? Y acá podríamos hacer un sermón de esos al rojo vivo y comenzar a hablar de las consecuencias de la incredulidad. Pero es muy revelador que la última señal en la vida de Gedeón se la da el Señor. Y esto es gracia y enseñanza para nosotros. Miren cómo termina en Jueces capítulo 7, ¿sí? Voy a leer algunos versículos. Miren cómo trata el Señor la vida de Gedeón. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. ¿Quién fue el que despertó a Gedeón? El Señor, ¿sí? Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Entonces, bueno, dice que Gedeón desciende al campamento de sus enemigos, ¿sí? Y cuando llegó Gedeón, un hombre que estaba contando a un compañero el sueño le dice: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó, y se trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y miren lo que responde el compañero: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Gedeón estaba escuchando. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué hace Gedeón cuando escucha eso? Dice la palabra que se arrodilla y comienza a adorar. Yo creo que aquí es el golpe de gracia a la incredulidad de Gedeón. Yo creo que aquí es donde se completa esa obra y Baal finalmente se reduce a polvo. Y dice que él, vuelto al campamento de Israel, él vuelve y anuncia a su ejército: levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en mis manos, ¿sí? El derribar finalmente tiene su obra completa en la vida de Gedeón.
¿Y cómo termina un poco la historia de Josías que había mencionado al principio? También el derribador serial, podríamos decirle. Hay un versículo ahí en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, que dice sobre Josías lo siguiente. Así se lo recuerda a Josías: no hubo otro rey antes de él. Fíjense, que se convierta a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿No es mucho decir de un hombre? No hubo otro rey antes de él. Es una declaración muy fuerte. Su antepasado directo era David. Ni siquiera David, ni después de él. Y hace unos años leía un comentario de un teólogo reconocido que decía: David fue más hombre y más grande, pero no mejor hombre que Josías. Tremendo. ¿Y cómo empezó Josías su reinado? Derribando. Se tomó su tiempo para derribar. Él inicia su reinado derribando. Y esto es lo que meditaba hoy al principio, ¿no? Cómo iniciar el 2021. Y personalmente el Señor me está hablando en este sentido. Y espero que al escuchar este mensaje, también en este año puedas tomar esa decisión de derribar cada duda, cada fortaleza, cada temor, cada pensamiento de incredulidad. Un hermano me compartía: el derribar es un acto de la voluntad. Y sí. Por eso vamos a orar y espero que puedas acompañar donde estés. Te comparto mi oración sobre algunas cosas, algunos vales que tengo que derribar, que por supuesto es una oración abierta, y que en este tiempo el Señor te muestre, en este año, ¿sí? Como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con Josías y tantos otros, qué cosas debemos derribar. Y yo anoté algunas cosas que quisiera compartir. Por supuesto, derribar toda incredulidad, lo primero, todo altar de incredulidad. Derribar toda religiosidad. Es algo que el Señor me habló, sobre todo a través de la hermana que compartía acerca de los odres, que en este año pueda ser un odre flexible a los cambios, a todo lo nuevo que el Señor tiene para la iglesia. Que pueda derribar también toda distracción, ¿sí? A veces hay cosas que nos distraen del centro. Que podamos derribar también todo argumento de fracaso, todo argumento de baja estima, todo pensamiento mentiroso. Sabemos que tenemos un valor intrínseco, un valor que es distinto a que nos asigna el mundo. Hay un valor que es dado por Dios. Y hay tanta palabra que reafirma esto. Jesús decía: valéis vosotros más que muchos pajarillos y serán para mí especial tesoro. Hoy nuestro hermano también hablaba de la importancia de la mujer, ¿no? Y la palabra dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por su estima sobrepasa largamente, sobrepasa a las piedras preciosas. Y por último, también en el plano más personal, derribar toda estructura familiar. No estoy diciendo derribar a algún familiar, sino toda estructura familiar. Quizás a veces traemos costumbres, ¿no?, que hemos ido asimilando con los años, y qué bueno que en este tiempo las podamos repensar y derribar. Yo recordaba cuando era niño, nosotros estábamos organizados en mi familia de la siguiente manera: los niños comían primero, y una vez que comían los niños, después venían los adultos a comer, ¿no? Y bueno, esa es una estructura que he recibido por asimilación. Por supuesto que hoy comemos todos juntos en mi casa, pero muchas veces ocurre que están ahí. Y quizás en este tiempo
también las tengamos que derribar. Por eso vamos a orar en este tiempo y aún vamos a tomar esta palabra del Señor a Gedeón. Para este 2021, Jehová está contigo. No te olvides eso. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Señor, en primer lugar por tu palabra. Señor, y rogarte que nos esté transformando, Señor, que nos esté alimentando, que nos esté cambiando y que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, nos esté revelando aquellas cosas que tenemos que derribar. En el nombre de Jesús, Señor, muéstranos, que sea un acto en el cual, Señor, nos estés mostrando, derribar estructuras, derribar incredulidad, Señor, quitar toda religiosidad de nuestras vidas, quitar toda distracción. Señor, en el nombre de Jesús, queremos derribar todo argumento mentiroso, todo espíritu de fracaso, todo argumento de baja estima. Señor, declaramos solo tu palabra, Señor, que dice que vamos a hacer especial tesoro. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer en este año que estamos iniciando. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que estás con nosotros. Declaramos esto una vez más. Jehová está contigo. Gracias, Señor, porque así va a ser y vamos a terminar este año siendo transformados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante